Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Este planeta Tierra es un lugar maravilloso para todos los seres humanos, para la vida como la conocemos, vegetal, animal, el clima, las montañas, los árboles, los seres que de una u otra forma contribuyen con el bienestar y el equilibrio de la naturaleza, de los bosques, de las selvas, debe mantener la armonía, el equilibrio de la mejor manera. Por eso es urgente la enseñanza al ser humano, sin distingo de clase, color, política, religión o limitaciones, por la protección del medio ambiente, que es lo básico. Y hoy, más que nunca, es necesario transmitir la necesidad de respetar los entornos naturales, ser conscientes de nuestro impacto en el planeta y elegir un consumo responsable. El cuidado de la salud propia y ajena, promover actitudes sanas que minimicen los riesgos y que haga partícipes a niños y jóvenes de su propia educación sanitaria. La educación en los valores es una herramienta muy valiosa para el desarrollo social. Educar a la ciudadanía del futuro, responsable, crítica y con un alto sentido moral que le mueva a trabajar por la sociedad. Nuestro oxígeno. Y damos una cordial bienvenida a los amables oyentes y también a Marian. Qué importante es hablar de la educación. ¿Qué tanto se ha transformado la educación que le daban, por ejemplo, a nuestros abuelos, de la que reciben hoy nuestros hijos? Necesario hablar de este tema. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre la educación en Colombia. Para esto tenemos a nuestro invitado Rubén Darío Cárdenas. Él es licenciado en Ciencias Sociales y especializado en Derechos Humanos en la Universidad de Santo Tomás. Lleva 30 años como profesor y rector rural. Le damos un cordial saludo y bienvenido. Gracias por convocarme a esta importante cita con el tema de la educación y el medio ambiente. Cordial saludo, profesor. Gracias por aceptar la invitación. Y en este programa repetimos una máxima que ya sabemos, que la primera escuela de todo ser humano es la casa, el hogar. Y los primeros maestros, la familia, papá y mamá. Hablemos un poco de usted como nuestro invitado. ¿Qué recuerda de esas enseñanzas del pasado? Porque también debemos decir que fuimos educados por maestros del pasado para el presente y hoy estamos educando para el futuro. Gracias, Carlos Alberto. Sí, tienes toda la razón. Más que pensar que un chico o un individuo se forma a partir de lo que el aula de clase y su maestro le transmite todo el tiempo, lo que determina su formación es su entorno, el día a día y todo el tiempo en qué entorno se desenvuelve. La escuela es un espacio de 6 horas, a veces 8, pero la mayoría del tiempo el niño está en un entorno y ese entorno es el que le induce a pensar, a actuar, a tomar decisiones. Entonces, los momentos de la escuela pueden ser muy provechosos, pero lo que más define el destino de una persona o en su formación, en su carácter, es el entorno que lo rodea. Entonces los referentes dentro de ese entorno pues son los padres de familia, los primeros educadores. Ahora tenemos padres que se desentienden de su responsabilidad porque abandonan su obligación y otros que solo se dedican a proveer cosas. Entonces no hay acompañamiento. En el caso mío, por ejemplo, que fui niño campesino y todo, pues uno estaba en los menesteres con los adultos, aprendiendo de ellos, de su forma de hablar, de su forma de pensar, de su forma de hacer las cosas. Entonces uno aprende allí, es esa visión transmisiva de que haga esto, haga aquello y estarle diciendo la gente aprende en el hacer, haciendo cosas y viéndolas, palpándolas. La educación es en estos momentos, pues sentar niños. Cuando el niño está pidiendo acción y el maestro le está diciendo quédate quieto, recibe la lección,
escucha, todo el tiempo es una cantinela donde si no hay nada práctico, pues son tiempos perdidos. Hay escuelas que yo digo que están vendiéndole humo a los niños y el nivel cada vez, pues, y lo demuestran esas pruebas, esos bajos resultados en las pruebas estandarizadas de que la escuela es la que está perdiendo el año y le echamos la culpa finalmente a los niños, no a las metodologías y a la manera como estamos levantando a nuestras futuras generaciones. Es cierto, mire, y usted lo dijo, un artículo supremamente interesante que quiero invitar a los oyentes para que lo lean. Se titula Educación en Colombia, urgen cambios. Y es que usted lo mencionó, si comparamos los resultados con los años anteriores de estas pruebas, saber, pues definitivamente vemos que el panorama es desalentador. En vez de mejorar, pues casi que estamos en un retroceso. De 9.197 instituciones educativas públicas, tenemos que 6.371, esto es el 69,27%, están por debajo de la media nacional, que es 250. ¿Qué está pasando con la educación? ¿Cuál puede ser esa radiografía, Rubén Darío Cárdenas, que usted hoy nos comparte en este programa? ¿A qué se debe esa problemática? ¿Será que desde el ministerio se ha estado descuidando realmente lo que es la educación? Pues mire, la educación hay que entenderla como se entiende la salud. Es un sistema donde actúan varios elementos para producir un fin, como un órgano. Un ser vivo es un sistema y se compone de varios órganos que trabajan de manera pues como sincronizada o de manera armónica para producir la vida y que esa vida se dé en esos términos. En el caso de la educación, no solo interviene el maestro con el estudiante en su trabajo de aula, el aprendiente con el maestro, con el docente, sino que intervienen secretarías de educación, interviene un ministerio de educación, interviene una política pública de educación, intervienen unos ordenadores de un gasto público, hay una cantidad, hay una inversión en recursos, pero entonces la prueba, que es el único instrumento, el único medidor del sistema, es esa prueba estandarizada y tipo IFES que a todos nos hacen. Y si nos va mal, uno cómo va a decir que no tiene nada que ver la manera como se invirtieron los recursos, qué tipo de capacitaciones se ordenaron a los maestros, qué tipo de acompañamiento se dieron a esas escuelas, qué inversiones se hicieron en la tecnología. Es decir, cuando lo que yo he planteado en el texto y lo vengo diciendo hace rato, la educación pública, y yo sé que parte de la privada, aunque hay cosas interesantes que se hacen en mucho colegio privado, no quiero decir pues que tampoco todo en el sector público sea nefasto, pero es un gran negocio que hay con el sector educativo público. Se hacen las inversiones, pero no pensando en la calidad educativa, sino pensando en que hay un negocio de por medio, el transporte escolar, el PAE, la tecnología que nos llega, a veces tecnología basura que está arrumada en esas escuelas. Entonces hay un cartel de contratistas en las alcaldías y en las gobernaciones, en las entidades territoriales certificadas, porque el recurso se traslada por el SGP, que es Sistema General de Participaciones, se traslada por el MEN a esas entidades territoriales y ellos hacen la contratación. Y uno dice, ¿qué mueve esa contratación? ¿Mueve mejorar calidad educativa o simplemente es tras hacer un ejercicio o tras hacer un beneficio al sector educativo? Ahí es un negocio detrás. Mientras no se quite esa visión de que la educación sea un negocio para lucrarse y que con esos dineros del PAE y esas grandes inversiones, porque el presupuesto es alto en educación, ¿no? Entonces yo digo, no solo es cantidad y que aumente más presupuesto, es que haya pulcritud en el manejo de ese presupuesto. Marian tocó un aspecto que quisiera también retomar, y es el puntaje de las pruebas Saber 11 de 2022, que nos coloca de nuevo ante la evidencia de unos pésimos resultados de las instituciones públicas
el panorama es desalentador. No hemos hecho sino descender. Y esto quiere decir que nos rajamos, ni más ni menos. Profesor, en sus palabras, ¿qué quiere decir todo esto? No, pues que si no se hacen procesos de capacitaciones que valgan la pena, acompañamientos más efectivos con los maestros, mejorando, por ejemplo, la nutrición, el PAE. ¿Cómo es posible que en las zonas rurales donde nosotros estamos lleven el plátano y las frutas desde Cabaza, cuando en esos territorios lo que hay es plátano, lo que hay es se producen verduras? Y entonces, claro, eso es el operador donde más gasto o donde más inversión se hace es en el PAE, pero el PAE no se ve porque pues si yo empezando, eso que llega no nutre bien al niño, ese complemento que se da, es simplemente, dice, estamos dando suplemento alimentario, pero ¿qué están dando, por Dios? Es decir, para poder hacer buena educación, pienso yo que los resultados hay que verlos desde son muchas aristas las que hay que tocar. Primero, mejorar las infraestructuras, la idoneidad, la forma como nosotros estamos entrando al magisterio, mejorar esos criterios de selección. A veces mucho maestro está en la zona rural a regañadientes. Afortunadamente ahora el último concurso que se hizo para seleccionar maestros, pues tiene en cuenta de que el maestro que ingrese a esos lugares, por esas vacantes, sepa que es para la ruralidad, porque muchos han entrado porque primero se coparon las plazas urbanas y no quedaron sino las de los territorios por allá marginales y allá fueron pues por no perder la coloca, como se dice vulgarmente, van a esos sitios pero van a regañadientes. Un maestro que vaya a una zona a enseñar por no perder el puesto, pues, y porque le tocó allá, desde que llega al sitio está viendo en qué momento se traslada. Y pues tiene su vida en la ciudad y lo ponen a trabajar en una zona rural, pues él está pensando más bien en cómo estar en el lugar donde él quiere estar, que es su ciudad. Hay que construir un concurso y en eso hay que acabarlo de perfeccionar para tener maestros que entiendan la ruralidad, que conozcan los entornos, que amen la naturaleza, que entiendan de que la naturaleza, que la tierra es la que nos da la vida y podemos hacerla altamente productiva. Y el niño de la zona rural, pues primero tiene que conocer su casa, su entorno, cómo se vive, cómo se produce. ¿Qué propone usted para cada uno de los actores que intervienen? Usted decía Ministerio de Educación, Secretaría de Educación. No solamente los profesores son los que intervienen, no solamente el estudiante es el que debe ser calificado. Hablemos un poco de esta reflexión que usted nos invita a hacer. Hay un dicho africano que dice que para educar un niño se necesita toda la tribu. Entonces, para educar un niño, pues se necesita toda la sociedad que se ponga al servicio de esa educación. Los mismos medios de comunicación educan todo el tiempo, pues cuando se hacen la parrilla en televisión, en radio, están emitiendo programas y si son programas que mejoran al individuo, que transmiten buen mensaje, que están con la verdad, que enseñan a pensar, que hay crítica, que hay pensamiento crítico. Y el padre de familia con el ejemplo y la mamá con el ejemplo, con el diálogo, con la palabra, con la forma como se relacionan entre ellos, pues están educando. Todo el niño es una esponjita que está absorbiendo todo el tiempo lo que recibe en la casa, lo que escucha, lo que ve en la casa, lo que está pasando en su casa, y eso es lo que lo está formando. Y lo mandan a la escuela, y algunos pues pensando que es que en la escuela los vamos a volver inteligentes. Los niños ya son inteligentes. Lo que nosotros hacemos es acompañar simplemente, acompañar para que él pueda concretar sus sueños, para que él pueda insertarse como un buen ciudadano al mundo. Es educarlo, es darle unas pautas para que afloren en él esos talentos. Cada ser humano viene con un talento y la escuela lo que hace es desatar o descubrirlo o desarrollar el talento y esa inteligencia que él ya trae. Licenciado Rubén Darío Cárdenas, sin lugar a dudas,
la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Y como dice usted en su artículo, lo que necesitamos son acciones, empatía, compromiso social, que nos duele y nos preocupe el futuro de nuestros jóvenes, que todos podamos contribuir desde el hogar, desde los docentes, desde el sistema y las diferentes instituciones para que veamos florecer a nuestros jóvenes y niños que son el futuro del país. Entonces, por otro lado, licenciado Rubén Darío, en la actualidad contamos con un gran regalo y es el avance de todas las tecnologías, pero vemos que en la mayoría de las ocasiones no se usan correctamente. Entonces, en este tema, ¿usted qué nos puede decir? ¿Cómo hacer para que se vean los efectos de esas nuevas tecnologías en la educación pública? Sí, mire, nosotros defendemos la tecnología, pues porque es una herramienta, pero pues obviamente como así fuera un machete, es una herramienta, un machete es un arma pues ya rudimentaria o elemental, pero tan necesaria todavía. Pues si yo lo uso bien, puedo hacer maravillas con él, pero obviamente que si no lo sé usar, pues puedo es ponerlo al servicio de destruir o de dañar a otra persona con ese instrumento. Igualmente pasa con los celulares y con todo, con los computadores, las tablets. Si el maestro o las páginas y donde estamos entrando no se conduce entrar a esas autopistas de la información, si el niño solo sabe que existen los portales pues de diversión, de juegos, de esas competencias, sí, bien, pero si no se le enseña a fascinarlo con cosas bellísimas que se están haciendo allí, es más, hay gente que está aprendiendo idiomas y hay tutoriales y cantidades de cosas allí que a veces uno dice, en buena parte, y lo vimos en la pandemia, cuando no pudimos ir a las escuelas, mucha gente aprendió entrando en la internet, conectándose en páginas donde encontraba apoyos grandísimos, tutoriales para aprender. Es decir, dígame qué quiere usted aprender y yo le digo en qué sitio puede encontrar lo que usted quiere aprender, y así se hicieron muchas cosas. Entonces la tecnología llegó para quedarse. Ahí es que simplemente saber servirse de ella, apropiarse de ella, saberla manejar, y la educación tal como la tenemos entre el aula o solo pensando que es un maestro el poseedor de la clase, el poseedor del saber, el transmisor del conocimiento, eso ya es un maestro. Nosotros tenemos es muy limitado de nuestra erudición o la capacidad que tenemos en el saber, en el conocimiento como tal, es una gotita pequeña. En la red, en la web, hay muchas bellezas. Lo que hace el maestro es el puente para que él acceda a esa gran riqueza de la información. Están los libros, está todo eso. El libro es un elemento tecnológico y ahí hay que ir también. Entonces, si la gente puede aprender y tiene disciplina y sabe servirse de esa herramienta tecnológica, la gente llega lejos. La educación del futuro será híbrida, unas veces con el maestro, unas veces en el aula y otras veces es el autoconocimiento, porque no tiene un maestro, tiene millones de maestros en la web. Y con maestros que dominan. Por ejemplo, si yo voy a enseñar raíz cuadrada, no tengo, por ejemplo, la experticia para hacerla más pedagógica, más didáctica, más aprehensible para el niño. Hay una cantidad de maestros que han colgado sus clases sobre raíz cuadrada y la ponen allí, y uno lo que hace es verlas, estudiarlas algunas y escoger una que uno diga, hombre, con este maestro, con este apoyo de esta clase que montó este maestro aquí, este niño va a entender mejor. Es posible que yo, como lo estoy explicando, con el marcador o la tiza y el tablero no lo logre enganchar bien, pero si él ve este tutorial que se habla de ese tema específico, este niño lo engancho. Y así es,
porque tiene colorido, tiene imágenes, tiene un texto, tiene una cantidad de ayudas allí que hacen agradable o que hacen más fácil que el niño aprenda. El niño es muy visual, el niño es también kinestésico, él también quiere actuar, y él puede interactuar a veces con los programas. Hay programas donde él interactúa en el computador y se producen diálogos. Entonces, tenemos todo, tenemos con la tecnología, tenemos muchas posibilidades. El maestro debe ser somos de entender nuestra limitación y ser humildes. Todas no nos las sabemos. Hay muchas cosas que no las hacemos bien, pero con la tecnología ahí nos equilibramos y nos servimos de eso, es para eso. Simplemente es eso. No sé qué, ¿algo más? Qué privilegio para nosotros hoy haber hablado de la educación. Gracias por su tiempo. Gracias también a nuestros oyentes, y les recordamos las redes sociales: Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co, y también les recordamos que nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Muchísimas gracias también a usted, Juliet Mora. Muchas gracias, Marian, Carlos Alberto, a todos nuestros amigos y oyentes, a nuestro invitado, el licenciado Rubén Darío Cárdenas. Gracias por esta importante información, que todos juntos contribuyamos para el crecimiento de nuestros niños en educación, en la importancia de acompañarlos. Ellos se merecen los mejores maestros, tanto desde casa como en las instituciones, para que así puedan florecer en su caminar. Al licenciado Rubén Darío Cárdenas, lo mejor de lo mejor para usted, y debemos sumarnos como sujetos éticos definitivamente. Regálenos por favor cómo conectarnos con usted. ¿Tiene página web, correo electrónico, profesor? Bueno, yo tengo 2 portales y estoy escribiendo cada 15 días. A veces me demoro un poquito más porque yo aprendí a escribir en la pandemia. Yo soy un escritor pues escribía antes cositas, pero con más asiduidad. Lo estoy haciendo desde el 2020, desde la época del encierro. Ahí tengo un portal español que se llama El Comején, donde publico los textos. Ahí se llama El Comején, portal El Comején, y ahí buscan mi nombre, Rubén Darío Cárdenas. Y en El Espectador, en el blog de Palabra Compartir, que yo le mandé un artículo allí, en El Espectador también he publicado varios. Todos son de educación, todos tienen que ver con los currículos, con aprender a leer, con el tema de los derechos humanos, con el tema de la tecnología. Hay mucho texto escrito en El Comején y en el blog del Espectador de la Fundación Compartir. Pues, profesor, muchas gracias. También a Marian, muchas gracias. A Juliet y a ustedes, amables oyentes, gracias. En nombre de Marian Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Y cierro con una parte de los escritos del profesor y licenciado Rubén Darío Cárdenas. Abro comillas. No podemos asumirnos como sujetos de la búsqueda, de la decisión, de la ruptura, de la opción como sujetos históricos, transformadores, a no ser que nos asumamos como sujetos éticos. Es necesario recuperar y aplicar lo construido en materia educativa, teniendo en cuenta las demandas de este mundo globalizado, lleno de situaciones y de retos. Es urgente hacer reformas profundas que permitan mejorar la calidad educativa en el sector público. No más palabrería, no más contratos para saquear la educación de nuestros niños, no más a la inercia que se ha tomado nuestro sistema educativo. Cierro comillas. Totalmente de acuerdo con el profesor, y la verdad, debemos convertirnos en sujetos éticos. La ética por encima de todo.
Recordemos que los niños son el presente y son también el futuro. Porque la guerra no se acaba con violencia. Somos pueblos hermanos que piden con insistencia. Paren las armas, dejemos la demencia. Es mejor educación que una guerra por conveniencia. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.